Había cabalgado 3 horas bajo el sol despiadado del desierto de Sonora solo para ser humillado. Rodrigo Mendoza empujó la puerta de la oficina del sheriff con manos temblorosas, trayendo una advertencia urgente que podía salvar a todo el pueblo. Lo que recibió a cambio fue risa, burla pública y un insulto que lo marcaría para siempre. Pero el sheriff Tom Garrett no sabía algo crucial. En menos de 24 horas estaría rogando por la ayuda del mismo hombre al que acababa de ridiculizar. Y para entonces podría ser demasiado tarde. Era un martes de junio de 1892 en San Felipe. El polvo levantado por el viento cubría las calles como una manta sofocante. Rodrigo atravesó esa oficina con la camisa empapada de sudor y las botas arrastrando el cansancio de quien no había dormido en 2 días. Traía noticias que no podían esperar. El sheriff Tom Garrett levantó la vista de sus papeles con expresión de fastidio. Era un hombre corpulento de origen tesano que llevaba 5 años controlando San Felipe con mano de hierro y desprecio apenas disimulado hacia los mexicanos que constituían la mayoría de la población. Su bigote rubio se torció en una mueca cuando reconoció a Rodrigo. «¿Qué quieres ahora, Mendoza?», preguntó en español mal pronunciado sin levantarse de su silla. 2 de sus diputados, también anglos, dejaron de limpiar sus rifles para observar la escena con sonrisas anticipadas. Rodrigo tragó saliva antes de hablar. «Sheriff, vengo a reportar algo grave. Anoche vi movimientos extraños en las colinas del norte. Hombres armados, muchos, acampando cerca del paso del cañón. No son vaqueros ni mineros. ¿Parecen qué?», interrumpió Garrett reclinándose en su silla con los brazos cruzados. «Déjame adivinar. Bandidos, revolucionarios, fantasmas del desierto». La risa que siguió fue áspera y deliberadamente humillante. Sus diputados se unieron al coro de burlas. Era el tipo de risa diseñada para hacer sentir pequeño a un hombre. «Sheriff, hablo en serio», insistió Rodrigo, sintiendo cómo el calor le subía al rostro. «Conté al menos 20 hombres, bien armados. Tienen caballos frescos y provisiones para varios días. Están planeando algo y San Felipe está justo en su ruta hacia...». «Ya basta». Garrett se puso de pie con movimientos exagerados de impaciencia. Se acercó a Rodrigo hasta quedar a centímetros de su cara. El aliento del sheriff olía a whisky barato, aunque apenas pasaba del mediodía. «Escúchame bien, mexicano, cada semana viene uno de ustedes con historias de bandidos imaginarios. Siempre es una excusa para hacerme perder el tiempo o para pedir protección que no necesitan. Pero, sheriff, tú no viste nada más que sombras y coyotes». Garrett alzó la voz para que todos en la calle pudieran escucharlo. Se había formado un pequeño grupo de curiosos junto a la puerta abierta. «¿Sabes cuál es tu problema, Mendoza? Que eres un cobarde que ve peligros donde no los hay. Probablemente fueron mineros acampando o comerciantes descansando. Pero tú, con tu imaginación de vieja asustada, corres aquí a llorar como niño». Las risas de los diputados resonaron más fuerte. Algunos de los mexicanos que observaban desde afuera bajaron la mirada, avergonzados por asociación. Otros fruncieron el ceño, reconociendo la injusticia, pero sabiendo que protestar solo empeoraría las cosas. Rodrigo sintió la humillación quemar más que el sol del desierto. Sus manos se cerraron en puños a los costados de su cuerpo, pero la cordura le recordó que golpear al sheriff significaría la cárcel o algo peor. «Sheriff Garrett, le pido que al menos envíe a alguien a verificar. Si me equivoco, nunca más volveré a molestarlo. Pero si tengo razón, fuera de mi oficina». Garrett señaló la puerta. «Y llévate tu paranoia contigo. La próxima vez que vengas aquí con cuentos de fantasmas, pasarás una noche en mi celda para que aprendas a no desperdiciar el tiempo de la ley. Ahora vete antes de que cambie de opinión y te encierre de todos modos». Rodrigo salió de la oficina con la cabeza baja mientras las risas lo perseguían hasta la calle.
Los rostros de sus vecinos mexicanos mostraban una mezcla de compasión y resignación. Era el mismo trato que todos habían recibido alguna vez del sheriff anglosajón, que veía a los habitantes originales del territorio como ciudadanos de segunda clase. Montó en su caballo, sintiendo el peso de las miradas. Mientras se alejaba al trote, no podía quitarse de la cabeza las imágenes de la noche anterior. Los hombres que había visto no eran mineros ni comerciantes. Sus movimientos eran demasiado coordinados, sus armas demasiado nuevas, sus rostros demasiado duros. Había reconocido a uno de ellos por los carteles de Se Busca que circulaban por la región. Era parte de la banda de los hermanos Salazar, forajidos que habían dejado un rastro de sangre desde Chihuahua hasta la frontera. Al llegar a su rancho, Rodrigo encontró a su esposa Elena en el porche. Una sola mirada bastó para que ella supiera cómo había ido la reunión con el sheriff. «No te creyó», afirmó más que preguntó. «Peor que eso». Rodrigo desmontó con pesadez. «Me humilló delante de medio pueblo. Me llamó cobarde, mentiroso, vieja asustada». Escupió las palabras con amargura. «Pero Elena, yo sé lo que vi. Esos hombres van a atacar San Felipe. Tal vez esta noche, tal vez mañana, pero van a hacerlo». Elena tomó las manos de su esposo entre las suyas. «Entonces debemos advertir a los demás. Si el sheriff no quiere escuchar, al menos nuestros vecinos tienen derecho a saber y prepararse». Rodrigo asintió lentamente. Ambos sabían la verdad. Sin el respaldo del sheriff y sus diputados armados, los rancheros y comerciantes mexicanos de San Felipe tenían pocas posibilidades contra una banda de forajidos experimentados. La ley que debía protegerlos los había abandonado antes incluso de que comenzara el peligro. Pero rendirse no era opción, no cuando las vidas de sus vecinos estaban en juego. El atardecer pintó el cielo de Sonora con tonos naranjas y púrpuras, mientras Rodrigo cabalgaba de rancho en rancho, llevando su advertencia a quien quisiera escucharla. En la propiedad de los Herrera, el viejo don Miguel lo recibió con café y preocupación genuina. «Siempre has sido hombre de palabra, Rodrigo. Si dices que viste algo, te creo. Pero ¿qué podemos hacer sin el apoyo del sheriff?» «Prepararnos», respondió Rodrigo con determinación creciente en su voz. «Reunir a los hombres que puedan disparar. Organizar turnos de vigilancia. Mover a las mujeres y niños a lugares seguros. Si Garrett no quiere proteger San Felipe, tendremos que hacerlo nosotros mismos». La noticia se expandió rápidamente por la comunidad mexicana del pueblo. En la tienda de abarrotes de los Ramírez, en la herrería de Santiago Torres, en la cantina de doña Carmen, la conversación giraba alrededor de la misma pregunta. ¿Debían creerle a Rodrigo Mendoza y arriesgarse a parecer tontos si nada ocurría, o ignorar la advertencia y arriesgarse a algo mucho peor? Para cuando cayó la noche, una docena de hombres se había reunido en el granero de Rodrigo. Eran rancheros, trabajadores del campo, un herrero, dos comerciantes y un antiguo soldado del ejército mexicano llamado Capitán Vega, que ahora criaba cabras en las afueras del pueblo. Ninguno era pistolero profesional, pero todos sabían usar un rifle. «Hermanos», comenzó Rodrigo, mirando los rostros curtidos por el sol y el trabajo duro. «El sheriff Garrett dejó claro hoy que no nos considera dignos de su protección. Nos llamó cobardes y mentirosos, pero ustedes me conocen. Saben que no inventaría algo así. Los hombres que vi en esas colinas son peligrosos y San Felipe es un blanco fácil». El capitán Vega, un hombre de 60 años con cicatrices de batallas antiguas, habló con voz áspera. «He visto forajidos antes, en tiempos de guerra. Si son quienes Rodrigo cree que son, los hermanos Salazar no vienen solo a robar ganado, vienen a saquear todo el pueblo, y si encuentran resistencia». Dejó la frase sin terminar, pero todos entendieron la implicación. «Entonces, ¿qué propones?», preguntó Santiago Torres, el herrero más joven del grupo.
No podemos enfrentarnos a 20 bandidos armados. Algunos de nosotros apenas sabemos disparar. No necesitamos enfrentarlos, respondió Vega, desplegando un mapa rudimentario del pueblo sobre una mesa de madera. Necesitamos estar preparados para dar la alarma y defender posiciones clave. La oficina del correo, el banco, la iglesia donde pueden refugiarse las familias. Si logramos hacer suficiente ruido y resistir el tiempo suficiente, tal vez se retiren buscando blancos más fáciles. O tal vez nos maten a todos, murmuró uno de los comerciantes nerviosamente. Esa es una posibilidad, admitió Rodrigo con honestidad brutal. Pero hacer nada garantiza que nos roben, quemen nuestros hogares y tal vez algo peor. Al menos si nos organizamos, tenemos una oportunidad. La conversación continuó durante horas. Acordaron turnos de vigilancia en las entradas norte y este del pueblo. Decidieron que las mujeres y niños se concentrarían en la iglesia al primer signo de problema, protegidos por 3 hombres armados. El resto se distribuiría en puntos estratégicos con rifles y munición que juntaron entre todos. Lo que ninguno de ellos sabía era que mientras planeaban su defensa desesperada, el sheriff Garrett terminaba su tercera botella de whisky del día en su oficina. Sus diputados habían salido a hacer sus rondas nocturnas rutinarias, aburridos y confiados en que San Felipe era el pueblo más tranquilo de todo Sonora. Garrett repasaba mentalmente la escena de la mañana y sonreía para sí mismo. La expresión de humillación en el rostro de Mendoza había sido satisfactoria. Era importante recordarles a estos mexicanos quién mandaba realmente. Y en las colinas del norte, la banda de los hermanos Salazar terminaba sus preparativos. 23 hombres en total, todos con experiencia en asaltos y violencia. Habían observado San Felipe durante días, estudiando sus rutinas, identificando sus puntos débiles. «Atacaremos justo antes del amanecer», ordenó Rafael Salazar, el mayor de los hermanos y líder de la banda. «Cuando todavía esté oscuro pero cerca de que salga el sol. La gente estará dormida. El sheriff probablemente borracho. Tomaremos el banco primero, luego las tiendas. Cualquiera que se resista...» Hizo un gesto significativo con su pistola. Sus hombres asintieron con sonrisas crueles. Habían hecho esto antes en otros pueblos pequeños de la frontera. Nunca encontraban mucha resistencia. Era casi demasiado fácil. Entre las sombras del desierto, Rodrigo Mendoza mantenía su vigilia en lo alto de una roca, observando el campamento de los forajidos con binoculares prestados. Contaba hombres, estudiaba sus movimientos, calculaba cuánto tiempo tenía antes de que se pusieran en marcha. Su corazón latía rápido, pero su mente permanecía clara. Cuando vio que comenzaban a apagar sus fogatas y a preparar sus caballos, supo que el momento se acercaba. Descendió silenciosamente y montó su caballo rumbo a San Felipe. Cabalgó más rápido de lo prudente en la oscuridad, pero el tiempo era crítico. Tenía que dar la alarma. Las campanas de la iglesia rompieron el silencio del amanecer con un tañido frenético que no anunciaba misa, sino peligro. Rodrigo las había hecho sonar personalmente después de confirmar que la banda de Salazar se movía hacia el pueblo. El sonido despertó a San Felipe como un grito de alarma, atravesando la bruma matutina. Las familias mexicanas que habían escuchado las advertencias de Rodrigo la noche anterior ya sabían qué hacer. Mujeres y niños corrieron hacia la iglesia cargando lo poco que podían llevar. Los hombres que se habían ofrecido voluntarios tomaron sus posiciones con rifles en manos temblorosas y determinación en los ojos. El sheriff Garrett salió de su oficina con ojos inyectados de sangre y la resaca golpeándole las sienes como martillos. El sonido de las campanas lo enfureció. «¿Qué demonios está pasando?», rugió, tropezando ligeramente mientras buscaba la fuente del alboroto. «¡Sheriff!», gritó don Miguel corriendo hacia él.
Los bandidos vienen, tal como Rodrigo advirtió. Ya se ven las nubes de polvo al norte. Hay que organizar la defensa. Garrett lo miró con incredulidad que rápidamente se transformó en desprecio. ¿Otra vez con esa tontería? ¿Van a pagar por despertar todo el pueblo con sus fantasías de...? La frase murió en su garganta cuando el primer disparo resonó en la distancia. Los jinetes aparecieron como un enjambre oscuro contra el cielo rosado del amanecer. 23 hombres, cabalgando en formación dispersa, gritando y disparando sus armas al aire para sembrar el terror. La banda de Salazar había perfeccionado esta táctica en una docena de pueblos anteriores. La intimidación inmediata generalmente quebraba cualquier intención de resistencia, pero San Felipe no reaccionó como esperaban. Los primeros disparos de respuesta vinieron de la herrería donde Santiago Torres y 2 hermanos rancheros habían fortificado la entrada con sacos de arena. Sus balas enviaron un mensaje claro. Este pueblo no se rendiría sin pelear. —¡Qué demonios! —exclamó Rafael Salazar, tirando de las riendas de su caballo. Se supone que este pueblo no tiene defensa organizada. Rómpanlos, quemen todo lo que se mueva. Los forajidos se dividieron en grupos más pequeños, atacando diferentes puntos del pueblo simultáneamente. 3 de ellos cabalgaron directo hacia la oficina del sheriff. Los 2 diputados de Garrett abrieron fuego desde la ventana, tumbando a uno de los atacantes de su caballo. El hombre cayó pesadamente y no se volvió a mover. El sheriff, sobrio de golpe por la descarga de adrenalina, agarró su rifle de repetición y se unió a la defensa. Sus disparos eran precisos, producto de años de experiencia que su arrogancia había hecho olvidar a todos. «¡Necesitamos refuerzos!», gritó uno de los diputados mientras recargaba desesperadamente. «¡Son demasiados!». Garrett miró hacia la calle principal y vio algo que nunca esperó. Los mexicanos que había despreciado estaban defendiendo su pueblo con ferocidad sorprendente. Desde ventanas, techos y esquinas protegidas disparaban con rifles antiguos y escopetas de caza, compensando su falta de entrenamiento con determinación pura. El capitán Vega dirigía la defensa como un estratega experimentado. Un grupo de forajidos intentó asaltar el banco, pero Rodrigo Mendoza y 4 hombres más los esperaban atrincherados adentro. La andanada de disparos que surgió de las ventanas del banco hizo retroceder a los bandidos, dejando a 2 heridos en la calle. Rafael Salazar no podía creerlo. Su asalto fácil se había convertido en una batalla campal. Ya había perdido 4 hombres entre muertos y heridos, y la resistencia no cedía. «¡Rodeen la iglesia!», ordenó furioso. «Si tienen a sus familias ahí, se rendirán. Si esta historia te está revolviendo algo por dentro, si sientes esa rabia de ver cómo alguien pide ayuda y es humillado por ello, entonces quédate hasta el final, porque lo que está a punto de pasar es tan satisfactorio, tan justo, que vas a querer compartirlo con todos. Suscríbete ahora para no perderte cómo termina esta batalla entre el orgullo y la verdad». 6 forajidos cabalgaron hacia la iglesia donde se refugiaban las mujeres y niños. Los 3 hombres que Rodrigo había asignado a protegerla sabían que no podían fallar. Esperaron hasta que los atacantes estuvieran peligrosamente cerca antes de abrir fuego. El primero cayó inmediatamente. El segundo recibió un disparo en el hombro y se retiró gritando. El combate se prolongó durante casi 1 hora, una eternidad medida en disparos y gritos. Los forajidos, acostumbrados a victorias rápidas, comenzaron a perder su ventaja psicológica. Cada minuto que pasaba sin romper la defensa del pueblo era un minuto que trabajaba contra ellos. Rafael Salazar tomó una decisión brutal. Ordenó a sus hombres concentrar el fuego en un solo objetivo: la oficina del sheriff. Si podían eliminar al representante oficial de la ley, tal vez el pueblo perdería la voluntad de resistir. Fue el error más grande de su vida criminal. 10 forajidos concentraron su ataque en la oficina del sheriff desde 3 direcciones diferentes. Los disparos
golpeaban las paredes de adobe levantando nubes de polvo. Una ventana estalló en fragmentos de vidrio. Una bala atravesó la puerta de madera y se incrustó en la pared trasera a centímetros de la cabeza de Garrett. «No aguantaremos mucho más», gritó uno de los diputados, agachado detrás de un escritorio volcado. Garrett respiraba pesadamente, el sudor mezclándose con el polvo en su rostro. Por primera vez en años sintió el verdadero sabor del miedo. No el miedo teórico del peligro distante, sino el miedo inmediato y visceral de saber que podía morir en los próximos minutos. Y lo peor de todo era la amarga ironía. Mendoza le había advertido. El mexicano al que había humillado públicamente había intentado salvar el pueblo, salvar incluso al sheriff, que lo había tratado con desprecio. Entonces, escucharon algo inesperado. Disparos viniendo desde atrás de los forajidos. Rodrigo Mendoza y el capitán Vega habían movido a 6 de sus hombres para flanquear a los atacantes. Desde sus nuevas posiciones, los defensores mexicanos abrieron fuego contra los bandidos que ahora estaban atrapados entre 2 líneas de tiro. La confusión se apoderó de los forajidos. Rafael Salazar intentó reorganizar a sus hombres, pero la táctica era efectiva. Los bandidos comenzaron a retroceder en desorden, arrastrando a sus heridos. Garrett vio su oportunidad. «Ahora», rugió, saliendo de la oficina con su rifle en alto. Los forajidos se encontraron en una tenaza mortal. El sheriff disparando desde el frente, los mexicanos desde los flancos, sin ruta clara de escape. «¡Retirada!», gritó Rafael Salazar, su voz quebrándose por primera vez. Era una admisión de derrota que nunca había tenido que hacer. Los forajidos sobrevivientes montaron en sus caballos y huyeron en desbandada hacia el norte, dejando atrás a 7 de sus compañeros muertos y 3 heridos graves que fueron capturados inmediatamente. La banda de 23 se había reducido a 13 hombres derrotados y desmoralizados. Cuando el último jinete desapareció en la distancia y el polvo comenzó a asentarse, un silencio extraño cayó sobre San Felipe. Era el silencio después de la batalla, pesado con la realización de lo que acababa de ocurrir. Rodrigo Mendoza emergió de detrás del banco con su rifle todavía humeante. Su camisa estaba rasgada, tenía un corte en la mejilla, pero estaba vivo. Sus ojos recorrieron la calle hasta encontrar a Elena saliendo de la iglesia con los niños. El alivio que sintió fue tan intenso que por un momento sus rodillas amenazaron con ceder. El sheriff Garrett caminó por la calle con pasos lentos y pesados. Su uniforme estaba sucio, su rostro manchado de pólvora. Se detuvo en medio de la calle principal, mirando los cuerpos de los forajidos caídos, las ventanas rotas, las marcas de balas en cada pared. Había estado tan seguro de que Mendoza era un cobarde paranoico. Había estado tan terriblemente equivocado. Los pobladores comenzaron a reunirse en la calle, abrazando a sus familias, llorando de alivio. Habían defendido su hogar. Habían ganado. Pero todos sabían a quién le debían principalmente esa victoria. Garrett caminó lentamente hacia donde Rodrigo estaba parado con Elena. Cada paso era más pesado que el anterior. Cuando llegó frente al mexicano, el silencio cayó sobre la multitud. Todos observaban, esperando. El sheriff Tom Garrett, el hombre que había humillado públicamente a Rodrigo Mendoza apenas 18 horas antes, el hombre que lo había llamado cobarde y mentiroso, se quitó el sombrero y lo sostuvo contra su pecho con ambas manos. «Mendoza, yo...» Las palabras se atascaron en su garganta. El orgullo y la vergüenza luchaban una batalla brutal en su interior. Rodrigo lo miró fijamente, sin expresión, esperando. No iba a facilitarle esto al sheriff. No después de la humillación pública, no después de arriesgar su vida y las vidas de su comunidad, porque este hombre había sido demasiado arrogante para escuchar una advertencia simple. El sheriff tragó saliva con dificultad. Su rostro, normalmente rojizo y seguro, había adquirido un tono pálido ceniciento.
Las manos que sostenían su sombrero temblaban ligeramente. Tú intentaste advertirme. Las palabras salieron como vidrio roto. Viniste a mi oficina, me dijiste exactamente lo que iba a pasar y yo te humillé. Te llamé cobarde delante de todo el pueblo. Y tenías razón, sobre todo. Rodrigo no respondió inmediatamente. Dejó que el silencio se extendiera, dejó que el sheriff sintiera cada segundo de incomodidad. Elena apretó suavemente el brazo de su esposo, una presión sutil que decía, ten cuidado, pero también ten dignidad. Si hubieras escuchado, dijo Rodrigo finalmente, su voz controlada pero dura como el acero, habríamos tenido tiempo de preparar una defensa real. Si hubieras enviado a tus diputados a verificar mi historia, tal vez esos forajidos ni siquiera habrían atacado al ver que estábamos preparados. 2 de mis vecinos están heridos porque tú decidiste que tu orgullo era más importante que su seguridad. Garrett cerró los ojos por un momento. Cuando los abrió, estaban vidriosos. Tienes razón. Completamente. Y no tengo excusa. Durante 5 años he sido sheriff de este pueblo y pensé que eso me daba derecho a menospreciar a la mitad de la gente que se suponía debía proteger. El capitán Vega se acercó. Sheriff Garrett, la pregunta ahora no es qué hiciste ayer, sino qué harás mañana. Esos forajidos huyeron, pero pueden regresar con refuerzos. O podrían atacar otro pueblo que no tenga la suerte de tener a alguien como Rodrigo advirtiendo del peligro. Garrett asintió lentamente. Se volvió hacia la multitud. Tienen razón de estar enojados conmigo. Hoy casi mueren porque yo fui demasiado terco y orgulloso para escuchar una advertencia legítima. Rodrigo Mendoza vino a hacer su deber como ciudadano y yo lo traté como basura. Don Miguel habló desde atrás de la multitud, su brazo vendado. Las palabras son fáciles después de la batalla, sheriff. Lo que queremos saber es si algo realmente va a cambiar. Era una pregunta justa, directa. «Cambiaré», dijo Garrett con convicción que sorprendió incluso a sus propios diputados. «O renunciaré, porque un sheriff que no protege a toda su comunidad no merece la placa». Santiago Torres, el herrero que había defendido su taller con ferocidad, a pesar de la bala ahora alojada en su brazo, dio un paso al frente. «Mi padre me enseñó que un hombre se mide por cómo responde cuando se equivoca. Cualquiera puede disculparse con palabras. Muéstranos que tus palabras tienen significado». Garrett miró a Rodrigo nuevamente. «Necesito tu ayuda». Esas 4 palabras costaron más que todas las anteriores juntas. «Necesito que me enseñes lo que no sé sobre esta comunidad. Necesito que me ayudes a ser el sheriff que este pueblo merece, no el que he sido». Rodrigo estudió al hombre frente a él. Vio genuina contrición en sus ojos, pero también vio años de prejuicio que no desaparecerían de la noche a la mañana. «No es a mí